Bueno, ok. Hoy es 27 de marzo de 2015. Continúo con el tema del polígrafo. Su legalidad en la ley 906 del 2004. Si puede ser tomado como una prueba pericial. Y todo obedece esencialmente, pues el tema por el cual voy a desarrollarlo, obedece a que el viernes pasado en una entrevista que hiciera el magistrado doctor Jorge Pretel a la W y a la FM, manifestó en las denuncias que hizo públicamente que él estaba dispuesto a que le hicieran la prueba del polígrafo, y también invitaba a todos los demás magistrados de la Corte Constitucional colombiana que se lo hicieran. Pues bien, el tema realmente llama la atención, y por eso entonces ahondé en este tema dentro de el capítulo de criminalística que estoy desarrollando en varias sesiones. Por eso entonces voy a dedicarle exclusivamente esta hora a este tema para que precisemos algunos aspectos puntuales. Pues bien, para adentrarme al tema, pues primero que todo necesitamos saber qué es este asunto del polígrafo. Tengo en mis manos, lo decía, una revista titulada El Poligrafista Internacional. Es de la Asociación Latinoamericana de Poligrafistas. Lleva fecha octubre de 2004, Bogotá, número 03, de la cual su director es el señor Manuel Nova Bermúdez. Dice así, permítame: al fundarse la Asociación Latinoamericana de Poligrafistas, se adquirió un compromiso muy serio: velar por el profesionalismo de los poligrafistas en América Latina. Hoy, después de 8 años de su fundación en Ciudad de México, vemos con mucha satisfacción el progreso y reconocimiento de nuestra asociación en la comunidad poligrafista internacional. La Asociación Latinoamericana de Poligrafistas tiene como meta asegurarse que los poligrafistas sean personas serias, idóneas y bien preparadas. Es decir, que hayan sido capacitadas profesionalmente en el uso y las técnicas del polígrafo por una entidad debidamente reconocida y certificada. Seguiremos atentos y vigilantes con el fin de evitar que personas inescrupulosas adquieran un instrumento de polígrafo y se dediquen a administrar exámenes sin haber recibido el entrenamiento adecuado. ¿Qué es este asunto del polígrafo? Pues según se tiene aquí mismo en desarrollo de la revista, encuentro yo que es un aparato, o un instrumento mejor, científico ultrasensible que simultáneamente graba y registra cambios fisiológicos en una persona cuando dice algo que no es la verdad. Bien, históricamente, y lo vuelvo otra vez a repetir aquí porque antes de entrar en materia, es necesario saber cuál ha sido el desarrollo histórico de este instrumento. Aquí en Colombia está controlado, regulado la poligrafía por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a través de una resolución 02593 del año 2003, del 11 de diciembre, por la cual fundado como soporte, teniendo como soporte los decretos 2453 del 93, 356 del 94 y el 2187 del 2001. Entonces se determina en esta resolución todo lo referente entonces a la capacitación de las personas idóneas para hacer el examen psicofisiológico del polígrafo, por medio del cual entonces, por lo menos en las empresas de vigilancia y seguridad privada, se utiliza para incorporar el personal. Bien, su desarrollo histórico podemos remontarnos a Estados Unidos con el señor Christian Hans Stolting,
Cuando por allá en 1886 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, montó una empresa y transcurrió los años ofreció un polígrafo que se fue denominado modelo 22470. Posteriormente a su fallecimiento en el año 1943, compró la empresa un científico, Ray John, el cual le compró a Stolting cuando falleció, y después entonces se produjo el modelo 22500, el cual duró más o menos popularmente hasta 1950. Después de que se creó otro llamado Ultras Scribe, que todavía sigue usándose. Por allá en 1976 lo compró la firma, un señor que responde al nombre de Miller, el cual pues se acondicionó el Ultra Scribe AT para 1979 ya. Y se dice que este viene siguiendo en uso hasta la actualidad. Es decir, ese era un instrumento en el cual se utilizaban plumas, papel y tinta. Pero hoy por hoy se utiliza un pequeño amplificador con un sensor y un computador al cual aparecen los trazados de las reacciones fisiológicas. Es decir, lo que entiendo yo es que si es un instrumento por medio del cual se utiliza un sensor y con unos cableados especiales en determinadas partes del cuerpo, permiten obtener las reacciones del organismo cuando se está nervioso o no se está nervioso, lo cual pues transcribe en un computador y permite al examinador concluir o hacer unos estudios en relación con las preguntas que previamente se le han hecho y que responde para determinar si está diciendo la verdad o no. Es básicamente así como se conoce este instrumento denominado polígrafo. Entonces ahí ya podemos tener una referencia de qué es este instrumento y cómo se utiliza. Acá en Colombia, les decía entonces, por lo menos en Bogotá y en algunas partes de otras ciudades principales, pues existen agremiaciones que están en esta Asociación Latinoamericana de Poligrafistas, pues que fue creada en México, como se dice, para el año 1900 y pico. Pues si habla del 2004 y hacía 8 años ya hasta 1996. En esa época se creó entonces la Asociación de Latinoamericanos de Poligrafía. La pregunta es entonces, pues conociendo ya el instrumento y los estudios que se obtienen a través del mismo, los exámenes psicofisiológicos que se obtienen con esas respuestas a través de ese sensor, pues entonces la pregunta que se hace es cuál es el valor que puede tener ese examen en el sistema judicial nuestro. Aquí entonces voy a hacer un paréntesis porque tengo un referente importantísimo, el cual lo encontré en internet y está escrito por el doctor Jaime Granados Peña y asociados. Tiene fecha 19 de junio del 2013, y el cual entonces hizo estas precisiones o escribió el doctor Granados, que pues todos conocemos, por lo menos en el gremio de profesionales de abogados, pues sabemos cuáles son las cualidades y en qué casos ha intervenido el doctor Jaime Granados. Obviamente que el doctor Jaime Granados pues también perteneció a la comisión redactora de la nueva ley 906 del 2004, además en diferentes actuaciones, por lo menos al inicio del sistema. Entiendo yo, por lo que escuché en los medios de comunicación, en cierta ocasión ante la Corte creo que trató de utilizar este medio, el polígrafo, pero parece ser que la Corte Suprema de Justicia lo rechazó. Miremos lo siguiente, escuchemos.
Amplio ha sido el debate sobre la admisibilidad del polígrafo como medio de prueba, pues como lo veremos, el tema plantea una serie de interrogantes como los siguientes. ¿Es una forma de violar el debido proceso? ¿Es un verdadero detector de mentiras? ¿Está legalmente regulado? Por lo anterior, el fin del siguiente texto consiste en sustentar una posición a favor del polígrafo, pues teniendo sus ventajas y desventajas, no dista de otros medios de prueba que han sido normalmente utilizados en Colombia y no han generado una álgida discusión sustentada bajo una supuesta violación a los preceptos establecidos por nuestro ordenamiento jurídico. En principio, el polígrafo ha sido utilizado por abogados, empresas y personas del común que bajo una circunstancia de duda acuden a este medio para encontrar lo que ha dicho la ciencia puede ser lo más cercano a la verdad. Dicha prueba consiste en evaluar las respuestas fisiológicas de una persona a determinadas preguntas, pues se parte del presupuesto científico que el cuerpo humano reacciona diferente cuando está mintiendo que cuando dice la verdad. En ese orden de ideas, aquellos detractores de este tipo de evaluación acuden a argumentos jurídicos, como la violación del debido proceso o la actitud para demostrar hechos, para intentar justificar lo injustificable en una opinión pericial, como bien lo puede ser el polígrafo. Bajo ninguna circunstancia puede ser admisible para el derecho colombiano. Pues bien, en lo que respecta al derecho penal colombiano, se debe decir que hasta el momento su gran guía es la Ley 906 del 2004. Dicha ley no solo introduce la estructura adversarial al derecho penal, sino además establece principios que propenden velar por el recto andar de nuestro sistema penal acusatorio. Uno de estos principios es el de la libertad probatoria, según el cual las partes no solo podrán recurrir a las pruebas tradicionales consagradas en el Código, sino también podrán hacer uso de otros métodos de prueba que tengan el carácter científico. Eso sí, siempre y cuando no vulneren los derechos humanos. Como fiel ejemplo de lo mencionado se presenta el artículo 373 en materia de libertad probatoria, y es que realmente el artículo 373 reza así, de la 906. Libertad. Los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código, o por cualquier otro medio técnico o científico que no viole los derechos humanos. Eso dice pues el artículo 373 dentro del capítulo de el primer capítulo del título cuarto del juicio oral. Adicionalmente, el artículo 382 del Código de Procedimiento Penal se armoniza con la libertad probatoria, pues reconoce como medio de conocimiento a cualquier medio técnico o científico, como bien lo es el polígrafo, siempre y cuando no viole lo establecido en la legislación colombiana vigente. Y entonces allí cita el doctor Granados el artículo 382 y en realidad pues dice, es del siguiente literal, tenor. Dice artículo 382, medios de conocimiento. Son medios de conocimiento la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la inspección, los elementos materiales probatorios, evidencia física o cualquier otro medio técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico. Esos son los medios de integridad de la actividad del juez. El artículo 382 entonces avala igualmente la situación, y en eso sí le asiste toda la razón al doctor que hace el escrito en mención. Sigue diciendo lo siguiente: por lo anterior se reconoce y acepta la prelación indiscutible de los derechos fundamentales sobre lo que podría ser llamado el derecho a la verdad. Este tema es de vital importancia, pues se debe diferenciar ampliamente al polígrafo de pruebas indignantes y procesalmente inadmisibles, como lo es el suelo a la verdad, que como bien lo indica su nombre, cosifica a la persona y lo obliga a hablar en contra de su voluntad. Ciertamente pues ese sí atenta contra derechos fundamentales, la dignidad humana. Acuérdense de la inyección
del suero de la verdad, suministrado a efectos de que esa persona, doblegándole la voluntad, entonces haga una confesión de unos hechos sujetos a la verdad. Obviamente que viola, desde todo punto de vista, es una prueba no ilegal, sino ilícita, por violar derechos fundamentales que, de acuerdo con la sentencia C-591 del 2005 de la autora Clara Inés Vargas, pues constituye una ilicitud que generaría obviamente no todo el rompimiento de la estructura procesal, una nulidad absoluta de todo el compendio procesal. Admisibilidad dice lo siguiente, continúo. Es así como se debe identificar al polígrafo como un método científico que puede ser debatido por los otros pares científicos, lo cual automáticamente generaría que una prueba pericial que se quiera valer a través de este método sea totalmente legal. Pues bien, es necesario recordar que el artículo 422 del Código de Procedimiento es aquel que le da la estocada final para admitir al polígrafo como medio de prueba aceptable por nuestra legislación. El 422 dice lo siguiente: admisibilidad de publicaciones científicas y de prueba. Novel. Para que una opinión pericial referida a aspectos noveles del conocimiento sea admisible en el juicio, se exigirá como requisito que la base científica o técnica satisfaga al menos uno de los siguientes criterios. Primero, que la teoría o técnica subyacente haya sido o pueda llegar a ser verificada. Dos, que la teoría o técnica subyacente haya sido publicada y haya recibido la crítica de la comunidad académica. Tres, que se haya acreditado el nivel de confiabilidad de la técnica científica utilizada en la base de la opinión pericial. 4, que goce de aceptabilidad en la comunidad académica. Sigue diciendo entonces el doctor Jaime: asimismo, otra crítica muy utilizada para bloquear la admisibilidad del polígrafo en el mundo jurídico colombiano consiste en el privilegio que tiene el juez en materia de valoración de la prueba. A lo anterior no resta sino responder que la prueba pericial no consiste en la decisión final del caso. Solo da un dato que, sumado a las demás pruebas, le permitirá al juez constatar un hecho y poder fallar el caso en concreto. Claro, la norma dice efectivamente en materia de pruebas que el juez analizará en conjunto dentro de los criterios de valoración, como lo dice el artículo 380. Los medios de prueba, diríamos los medios de conocimiento mejor, los elementos materiales probatorios y la evidencia física se apreciarán en conjunto. Y para apreciar cada uno hay que ir al respectivo capítulo. Seguimos entonces diciendo lo siguiente, aquí, o sigue diciendo el escrito. En ese sentido resulta pertinente poner como ejemplo a la prueba de ADN, misma que solo refleja la coincidencia de una muestra con la identidad de una persona, pero jamás asegura, por ejemplo, que X mató a Y. De esta forma es claro cómo una prueba tan utilizada y notablemente reconocida sirva, al igual que lo haría la prueba del polígrafo, para que el juez, junto a todos los demás elementos, decida excluir o vincular a una persona a un proceso. Por lo anterior, se debe decir que la pertinencia de una prueba no consiste únicamente en la actitud de demostrar directamente un hecho, elemento o circunstancia, todo lo contrario. Muchas veces las pruebas resultan siendo indirectas que ayudan al juez a inferir una respuesta. Por lo mismo, lejos de ser una simple reflexión doctrinaria, se debe expresar que lo anteriormente expuesto ya se encontraba en el artículo 375 del Código de Procedimiento Penal. Claro, el artículo 375 dice lo siguiente: sobre pertinencia, el elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad y a la responsabilidad penal del acusado. También es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable
uno de los hechos o circunstancias mencionados o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. Por último, ya superado el tema de la admisibilidad del polígrafo en nuestro ordenamiento jurídico, nos sobra exponer la alta confiabilidad que presenta el método en cuestión. Pues bien, una de las más prestigiosas academias científicas del mundo, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, estableció en el 2003 que la prueba del polígrafo gozaba de un grado de confiabilidad del 98%. Es decir, que no existe una prueba forense con mayor grado de confiabilidad y certeza en el mundo, obviando, claro, la del ADN, que, como es bien sabido, está entre el 99 y el 100%. En conclusión, todos estos métodos científicos permiten que el derecho colombiano se enriquezca, pues proveen al juez herramientas cada vez más útiles y efectivas para tomar una decisión. El polígrafo tiene fines de corroboración para el acusado o testigo de cargo, pues sirve para contrastar las dos posibles versiones y teorías que se presenten en el juicio y guía en situaciones en donde no se logran encontrar tantas pruebas o en donde las que hay no son idóneas. En definitiva, bajo un marco de respeto a los derechos humanos, el polígrafo es una gran herramienta que el derecho colombiano no puede dejar perder. Muy bien, desarrollemos este tema entonces. Efectivamente, me remito otra vez a la revista de Manuel Novoa, el poligrafista internacional, y entonces hay diferentes artículos en la misma. Por ejemplo, voy a referirme al de Leiber Karina Barrero Durán, es abogada poligrafista profesional, y el tema intitulado La legalidad del polígrafo. Respecto de la prueba del polígrafo, hay quienes dicen que es ilegal, que la administración de este examen viola derechos y garantías constitucionales y legales, es decir, derechos fundamentales. Quizás estos comentarios son emitidos por personas que no conocen el procedimiento a seguir en cada uno de los exámenes realizados, pero en realidad hoy existen varios aspectos que pueden determinar su legalidad si se analizan bajo algunos preceptos legales. Primero, el consentimiento. Es una prueba voluntaria. Quiere decir que realizarla exige la aceptación tácita y expresa del sujeto examinado. Con lo anterior es fácilmente deducible que cualquier persona que no desee presentarla bien puede negarse a hacerlo. 2. Prueba técnica y científica. El polígrafo está reconocido por la comunidad mundial como un instrumento científico ultrasensible que simultáneamente graba y registra cambios fisiológicos en una persona que no está diciendo la verdad. Ahora, existen legislaciones que en el ámbito probatorio no están sujetos a la tarifa legal y declaran libertad probatoria para los sujetos procesales, es decir, que los elementos constitutivos de un delito, relación laboral u obligación civil podrán demostrarse con cualquier medio probatorio. Ese es el caso nuestro. El artículo 373 permite la libertad probatoria. Cualquiera de los medios probatorios que establece el código o cualquier otro del orden técnico-científico que no viole los derechos humanos. Y el 382 de la misma norma dice que cualquier medio técnico-científico que no viole el ordenamiento jurídico, ya ni siquiera derechos humanos, sino todo el compendio del derecho, el ordenamiento jurídico, de las normas procedimentales, procesales, códigos sustantivos, el derecho internacional incluso. La libertad probatoria. Aquí es diferente en relación con el tema de la prueba de referencia, porque la prueba de referencia sí es una prueba legal de tarifa negativa, es decir, no se le puede, como dice la norma de la ley adjetiva, no se puede condenar única y exclusivamente en prueba de referencia, o sea que es negativo. Entonces, no, esa es una tarifa legal probatoria de carácter negativo, porque deben existir otros medios probatorios o otros medios de conocimiento para que el juez pueda condenar, porque no se puede, dice el artículo 379, condenar única y exclusivamente en prueba de referencia. La admisibilidad de la prueba de referencia es excepcional, dice el artículo 379. De manera pues que, y el 381 dice, la sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. Y en otra ocasión dije que sí puede hacerse
pero para otros medios para obtener la inferencia razonable, por ejemplo en la medida de aseguramiento, sí sirve la prueba de referencia, no para la condenatoria. Ahí hay una tarifa legal negativa. Y entonces el que lo haga, el funcionario que lo haga, pues obviamente es que es causal y motivo de casación porque se sentó solamente una sentencia con base en prueba de referencia. Pero bueno, volviendo al tema, hay libertad probatoria, entonces el 373 lo permite, el 382 igualmente, y por último el 422, como bien lo refiere en su escrito el doctor Granados. Sigo leyendo. Causa lícita. Lo que lleva a una persona a solicitar que se realice una prueba de polígrafo tiene 3 causas válidas y de ellas dependa que el tipo de examen que se realice. Si existe interés por parte de un empleador para conocer el grado de confiabilidad de una persona a contratar, se administrará un examen de preempleo y se tendrá como una prueba más de las que el aspirante presente para ocupar el cargo, a la parte de un proceso de selección personal. Si ya está contratada, entonces será porque la compañía quiere saber si la persona o el trabajador ha omitido o no ha aplicado los procedimientos establecidos para el desempeño de su actividad laboral. Y una última y más importante es descartar la posible participación o por el contrario la participación de una persona en la comisión de un delito, dado que de acuerdo a las características legales de la prueba psicofisiológica del polígrafo, será esta la única que no se podrá negociar en un estrado judicial, ya que es el mismo sujeto examinado que mediante unas gráficas arrojará el resultado de su evaluación y estas serán inmodificables. Punto. Voy más adelante y encuentro otro escrito presentado sobre el mismo tema. El polígrafo como prueba se titula. Lo escribe el doctor Germán Cepeda Vargas, docente latinoamericano del Instituto de Polígrafo. La parte más importante, abro comillas, en la página 37 de esta revista El Poligrafista Internacional. En el derecho constitucional, como en el penal o criminal, existen premisas fundamentales como la presunción de inocencia y la no autoincriminación, y a que cualquier duda debe ser resuelta a favor del implicado. Por ello el polígrafo nunca debe ser utilizado como herramienta del acusador en contra del investigado, sino por el contrario como un medio de defensa. Debe ser así, ya que al ser sometido el posible responsable de una conducta sancionable al polígrafo por parte del acusador, se le estaría violando su derecho a la presunción de inocencia y obligándolo a autoincriminarse, en razón que las respuestas ante un polígrafo no son más que una certeza de la verdad, por lo que solo el defensor podrá invocarla en protección de su defendido y una vez pública puede ser controvertida por el ente del acusador. De tal suerte que, de acuerdo con esto, ya podemos ir comprendiendo de que existe libertad probatoria en nuestra codificación penal. ¿Por qué entonces no permitirlo? Segundo, ¿quién lo va a ofrecer? La defensa, solo sí y solo sí está seguro de que la persona pues obviamente no tiene participación alguna en la comisión del delito. Lo que se quiere es demostrar, porque hay casos donde se obra y se condena injustamente. Entonces es una herramienta muy importante como prueba pericial. Ahora, ¿qué ha dicho entonces la legislación internacional al respecto? Aquí también encuentro otro documento escrito dice así: la legislación de Estados Unidos de América en relación a la poligrafía. Y esto lo escribe José Antonio Huiz Núñez en la misma revista El Poligrafista Internacional. Al principio no se aceptaba y se decía, dice aquí, en 1923 un tribunal federal, en el caso Fry versus United States, declaró que la opinión de un experto basada en alguna técnica científica era inadmisible
a menos que esa técnica fuera, comillas, generalmente aceptada por la comunidad científica en el ramo al cual pertenece. Desde entonces y en términos generales, los resultados de un examen utilizado el polígrafo han sido considerados inadmisibles como evidencia ante los tribunales de justicia tanto federales como estados en los Estados Unidos de Norteamérica. La decisión en el caso Fry versus United States quedó como la base sobre la cual se fundó la admisión de evidencia científica en los tribunales de justicia federales, que a su vez fue adoptado por la mayoría de los estados. Pero sigue diciendo aquí, a través del tiempo se presentaron excepciones a esta regla en algunos estados, ya que varios tribunales permitieron la introducción de resultados de exámenes con el polígrafo siempre y cuando existiera estipulación o un acuerdo previo entre el fiscal y el abogado defensor. Y aquí hago un paréntesis. Entonces, la pregunta es, siendo que es autorizado legalmente por el Código de Procedimiento Penal, ¿cómo entonces debe llegar al juicio oral? Habla aquí y me da la pauta a mí en este punto, porque allí dice exactamente que se admitió o se comenzó a admitir siempre y cuando existiera una estipulación o un acuerdo previo entre el fiscal y el abogado defensor. Pues se me ocurre a mí que como el artículo del Código de Procedimiento Penal sobre la audiencia preparatoria, que es en la audiencia donde se hacen las estipulaciones probatorias, si se examina el artículo referente pues a la audiencia preparatoria 356 numeral cuarto, dice que las partes manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias. Recordemos aquí que esta figura es novedosa en el sistema procesal penal. Las estipulaciones probatorias se deben estipular sobre los hechos. Allí hay que tener extremado cuidado cuando antes de irse a un juicio, qué es lo que se va a estipular, qué se puede estipular y qué no se puede estipular. La verdad es que normalmente el consejo es no se estipule, porque la carga probatoria la tiene el fiscal, que lleve al juicio. Lo decía en relación, por ejemplo, con ese tema de las huellas dactilares del experto en lofoscopia que lleva el acusador para que en juicio se demuestre que de acuerdo con esas huellas dactilares se está ante la identidad del procesado, de acuerdo pues con los artículos que revisamos, el artículo 128 y el 251 de la legislación procesal, que refieren a la identidad y la individualización, y que eso tiene que hacerse conforme a la prueba pericial. Tiene el valor del artículo 420 en relación pues como lo establece el artículo 251. Luego entonces, por más que esté el resultado pericial diciendo de que si es Pedrito Pérez, pues de todas maneras deje lo que llegue al juicio y se pruebe. No es que porque ya está la identidad demostrada entonces estipule y ahórrele trabajo entonces al fiscal. No es conveniente, porque de todas maneras, siendo una prueba pericial, y ahora vamos a ver eso sobre la pericia, entonces eso es un medio de conocimiento para que el juez en su compendio procesal, en la integridad y la utilidad de ese medio de conocimiento, porque esa no es un medio de prueba sino un medio de conocimiento, le llegue al juez en su compendio en conjunto. El 351 pues el 251 es el 251 establece pues que son lo que establece la criminalística en sus manuales sobre las características morfológicas de las huellas digitales. Y exactamente el 128 habla de la identidad o individualización.
porque antes habían errores judiciales y eso fue reformado por el artículo 99 de la ley 1453 del 2011, porque según el texto original no estaba esta parte acá y se seguían cometiendo los mismos errores judiciales. Bien, otro punto importante, entonces, estipulamos, ¿qué tal si le decimos al fiscal, bueno, yo tengo el examen de un experto en polígrafo, tengo el resultado psicofisiológico forense para mí, que está indicando o concluyendo de que a esas preguntas que previamente se le hicieron conscientemente y voluntariamente y conociendo el diseño y el sistema del polígrafo, está este resultado, y de acuerdo con ese examen psicofisiológico, para mí es concluyente de que no tiene ninguna participación en la comisión del delito. Obviamente que el fiscal seguramente ataja y va a decir que no. Permita entonces que ingrese a través de la audiencia preparatoria y demuestre usted que hay pertinencia y también hay admisibilidad. Y aquí me detengo, porque resulta de que en materia de la admisibilidad, miremos lo siguiente, admisibilidad del 376, porque dice que toda prueba pertinente es, por norma general, es admisible, pero hay unas excepciones a esa admisibilidad y se refiere pues cuando exista peligro de causar grave perjuicio indebido, probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor claridad del asunto, exhibir un escaso valor probatorio y que sea injustamente dilatoria del procedimiento. Hay que tener mucho cuidado con este artículo 376. Y digo yo que existe un peligro de causar grave perjuicio indebido. Bueno, ¿hasta dónde me puede causar un grave perjuicio indebido? No permitir que ingrese al juicio, que me la cercenen y no permita que entre ese estudio pericial. Aquí sigo leyendo el artículo sobre legislación de Estados Unidos. Dice, no existe la menor duda que en años recientes los exámenes de polígrafo han logrado aceptación científica como una herramienta útil y eficiente. La ciencia de la poligrafía ha progresado a tal nivel de aceptación que se admite como evidencia en ciertas circunstancias cuando exista el peligro de perjuicio injusto. Bueno, ¿por qué razón entonces no utilizar esos dos artículos? Pertinencia, 375 del Código Procedimental y 376 sobre admisibilidad, porque puede causar un grave perjuicio, no es de escaso valor probatorio, porque el 375 dice pues que de manera directa o de manera indirecta puede determinar claridad sobre las circunstancias del hecho, identidad y responsabilidad, o cuando sea más probable o menos probable alguno de los hechos, o también el testigo o el perito. Ahora, dice aquí en este escrito también pues por José Antonio Guayz Núñez, que la regla federal, dice aquí, en un caso en el año de 1993, en junio, el Tribunal de la Corte Suprema de Estados Unidos de Norteamérica, en el caso William Daubert, bueno, aquí dice que en la página 39 de esta revista dice pues en este punto que en decisión enviada al Tribunal de Apelaciones del Circuito Noveno rescindió la base del pronunciamiento en el caso Fry sobre aceptación general por la comunidad científica y en su lugar adoptó las reglas federales de evidencia como el estándar para admitir ante un tribunal federal el testimonio científico de un experto. O sea, como al principio dijo la Corte en el caso Fry, que la opinión de un experto debe estar basada en alguna técnica científica cuando esté generalmente aceptada por la comunidad científica al cual pertenece, al ramo al cual pertenece. Pues ya después rescindió entonces esa parte y se acomoda, ya no es la aceptación general por la comunidad científica, adoptó esta situación, la de las reglas federales de evidencia como el estándar para admitir ante un tribunal federal. Resulta que como en Puerto Rico están las reglas de evidencia, lo mismo en Estados Unidos, y en la regla 702 dice que
que rige el testimonio de expertos y a la cual hacemos referencia, dice lo siguiente: si los conocimientos científicos, técnicos o algún conocimiento especial puede ayudar a esclarecer un hecho o determinar un hecho bajo investigación, un testigo calificado como experto por sus conocimientos o habilidades, su experiencia, su entrenamiento o su educación puede testificar su opinión. A finales de los 90 se introdujo el término examen psicofisiológico de veracidad y a los poligrafistas se les conoce ahora como técnicos en psicofisiología forense. De manera que entonces, además de ser reconocido en la comunidad académica, y aquí pues otra vez evoco el artículo que cita el doctor Granados, el 422, sobre la admisibilidad de publicaciones científicas y de prueba Nobel, que la teoría técnica haya sido publicada y haya recibido la crítica de la comunidad académica, sí, eso ha sido así. Puede llegar a ser verificada, sí. El grado de confiabilidad es del 98%. Primero está el ADN, que es del 99 al 100%. Que se haya acreditado el nivel de confiabilidad de la técnica científica utilizada en la base de la opinión pericial y goce de aceptación en la comunidad académica. Pues resulta que ya, desde ahora, hay que aceptarlo en la comunidad académica, porque el Código Procesal así lo permite. Pasemos entonces ahora a analizar otro, pues el tema final, que es el de la pericia. Pero bueno, me queda un tiempito, vamos, eso lo haremos ya sobre el filo del tiempo que me queda. Pero quería también aquí significar sobre estos documentos que aparecen en esta revista del Poligrafista Internacional sobre el uso del polígrafo y los derechos humanos, porque es que este está escrito por Rosario León Del, el de la Asociación Latinoamericana de Poligrafistas, y entonces dice que en la práctica procesal guatemalteca, cuando en determinado caso los abogados y criminalistas necesitan utilizar el polígrafo como una técnica criminalística en la obtención de verdad, se encuentran muchos alegatos en contra de la realización de la prueba poligráfica. Regularmente se critica su uso dentro de los procesos penales porque se alega que es una técnica violatoria de los derechos humanos del sindicado o imputado de los cuales goza y los que están inmersos dentro de las garantías constitucionales. Están los derechos humanos de primera generación, que son los derechos individuales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Hombre, Revolución Francesa, 1789. Y también hay otra vez, y está la segunda generación de los derechos humanos, que son los derechos económicos y sociales, y ahora podemos ir hablando de la tercera generación de derechos humanos. Hablamos de la libre determinación de los pueblos, hablamos de la comunicación, hablamos de la cuestión ambiental. Bueno, la nueva generación de los derechos humanos. En la segunda generación hablamos de los derechos del género femenino, de la infancia, etcétera, etcétera. Pero la primera generación de derechos humanos pues la encontramos también vertida en unos instrumentos internacionales que han sido ratificados por Colombia, como son pues la Ley 74 del 68, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Lo mismo que la Ley 16 del 72, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, o es el Pacto de San José de Costa Rica. Instrumentos vigentes antes de la Constitución Política del 91. Ya después tenemos entonces todo su desarrollo a través del bloque constitucional, no solamente los tratados internacionales ratificados por Colombia sobre derechos humanos, sino también del bloque de derecho internacional, el DIH y el bloque constitucional. ¿De cuándo acá entonces podemos decir que se estaría violando esos derechos humanos si hay un libre consentimiento, como escriben eso escrito acá? Si el acusado está ofreciéndose para que le hagan ese examen de polígrafo, ¿por qué no puede tener validez entonces? Y vuelvo otra vez y me remonto al por qué entonces el magistrado de la Corte Constitucional, si ustedes revisan el registro de la entrevista que le hicieran Julio Sánchez Cristos en la W
y también Vicky Dávila en la FM, dijo, y escuché claramente: me puedo someter al polígrafo y pido que también todos los integrantes lo hagan, por las denuncias públicas que se han hecho. Un tema que me quedó trabajando. ¿Y por qué lo dice el magistrado de la Corte Constitucional? Ven, entonces queda pues decantado de que no se violan derechos humanos ni el ordenamiento jurídico, a no ser que en contra de la voluntad, como en la utilización del suero de la verdad, o que el ente acusador quiera tomar una muestra del polígrafo en contra de la voluntad, prueba ilícita, naturalmente. Y decía yo que la sentencia C-591 del año 2005, una sentencia vertebral de la Corte Constitucional, con ponencia de la doctora Clara Inés Várquez, trabajó y desarrolló todo el tema de la prueba legal y la prueba ilícita. Ya sabemos muy bien la diferencia entre prueba legal y ilícita. Ilícita viola derechos fundamentales, y el Código de Procedimiento pues también establece varias figuras que las toma también del Código de la Constitución Política, de que toda prueba pues obtenida con violación de derechos pues es completamente ilícita. En este caso no lo es, hay libertad probatoria, entonces puede practicarse. Otro tema que me parece, pues, antes de entrar al punto, es que de todas maneras, cuando en tratándose de ese examen que debe hacer el técnico, que es el experto en la poligrafía, con la acreditación como tal, la idoneidad que debe tener, pues tiene unos parámetros que se deben sujetar para que como tal tenga entonces las condiciones de una prueba pericial. Y es que mire la cuestión siguiente: la ley 1652, que es del año 2013, introdujo adicionó en la ley 906 del 2004, y dice el artículo primero: adiciónese el artículo 275. También se entenderá como material probatorio de evidencia física la entrevista forense realizada a niños, niñas o adolescentes. Y dice más adelante en el artículo segundo, dice: esa entrevista forense de niños, niñas o adolescentes víctimas de violación sexual será realizada por el CTI, entrenado en entrevistas forenses en niños, niñas y adolescentes, previo revisión de un cuestionario por la defensora de familia. El profesional podrá ser citado a rendir testimonio sobre la entrevista y el informe realizado, y tiene que rendir un informe de acuerdo a los presupuestos del artículo 209, o sea, el informe de campo de que trata el artículo 209. Informe de investigador de campo. Investigador de campo tendrá las siguientes características de informe: una descripción clara y precisa de la forma técnica e instrumentos utilizados en la actividad investigativa a que se refiere el informe, una descripción clara y precisa de los resultados de la actividad investigativa, relación clara y precisa de los elementos materiales de evidencia física descubiertos, así como recolección, embalaje y sometimiento a cadena de custodia. Debe acompañar el informe con el registro de entrevistas, interrogatorios y juicios realizados. De manera pues que este es un técnico que, y esto está desde de julio del 2013, que comenzó pues, que se fue, tiene la publicidad, se fue publicado el 12 de julio del 2013. A julio de este año ya cumplir 2 años. Y le dio un plazo, 1 año, para que las entidades competentes entrenen al personal en entrevistas forenses. Aquí viene un aspecto importantísimo, y entonces aquí fue donde también, adicionando el artículo 438 sobre la prueba de referencia, pues dice que será admitida la prueba de referencia en tratándose pues de una persona del mismo, tratándose pues cuando sea pues un adolescente. A ver, dice aquí artículo 438. A ver.
Bueno, el artículo entonces también entra como prueba de referencia entonces la entrevista que rindió el entrevistador y el cual comparecerá entonces a dar testimonio sobre ese tópico. Es decir, no se quiere revictimizar más al menor, ya quiere ahora, pues como el tema de las pruebas de referencia que lo manejé en otros capítulos, bien complejo el asunto, y entonces ahora pues no se quiere revictimizar más al menor, sino que simplemente entre esa entrevista como elemento material de prueba y que sea el entrevistador quien declare sobre los hechos que observó, percibió. Bueno, en estos últimos 10 minuticos vamos a mirar la cuestión de la prueba pericial. Pericia. Punto primero, una acción de un perito. Pericia. 2, peritación. Y 3, el peritazgo. Aquí me encuentro pues en este Código de Procedimiento Penal comentado el artículo 405 sobre prueba pericial. Solamente a leer lo más importante. Ustedes pueden leer todo el comentario que aparece aquí, la parte del artículo 415. En este Código de Procedimiento Penal y de Procedimiento Penal, editorial Ledger, se entiende por pericia toda declaración rendida ante autoridad por persona que posee alguna preparación especial adquirida en el ejercicio de una profesión, arte u oficio. La peritación en el derecho de procedimientos penales es el acto procedimental en el que el técnico y especialista en un arte o ciencia, entre paréntesis perito, previo examen de una persona, de una conducta o hecho o cosa, emite un dictamen conteniendo su parecer y los razonamientos técnicos sobre la materia en la que se ha pedido su intervención. La prueba pericial no surge de los expertos, sino de hechos que figuran en el proceso y sobre los cuales deben estar estos practicables exámenes y reconocimientos ordenados por el juez, a fin de dar un concepto respaldado tanto por su autoridad en determinada materia como por el modo empleado para el análisis de los datos que se le suministran. Solo pueden reconocerse valor de plena prueba al dictamen proveniente de verdaderos expertos emitidos sobre el caso concreto razonado, objetivo, uniforme, sin reticencias ni vacíos, seguro en la verificación de los medios que lo fundan y perfectamente definido en las consideraciones y en la resolución de los puntos propuestos por el juez. En cualquier otra situación, el dictamen es prueba incompleta que necesita otra u otras. Sigo por acá, tengo resaltado lo siguiente. El dictamen pericial se enumera entre las pruebas, pero realmente no es una prueba, sino el reconocimiento de una prueba ya existente. Es un medio subsidiario de la inteligencia del juez, auxiliándolo al modo como los anteojos auxilian el sentido de la vista. Si bien se mira, en realidad la pericia no es una prueba, sino el reconocimiento de un hecho o circunstancia ya existente, cuando se sospecha que la firma puesta en un documento no es la auténtica. Se recurre al juicio de los peritos calígrafos para que, por medio de comparaciones gráficas con la firma auténtica y la tachada de falsa, formen su opinión sobre la autenticidad del documento. Si un inculpado revela manifestaciones de perturbación mental, la pericia psiquiátrica ilustrará al juez para determinar si debe seguir el procedimiento especial aplicado a los enfermos mentales. Si se trata de un delito contra la libertad sexual, los médicos forenses determinarán la existencia de la cópula o las condiciones de virginidad de la víctima del delito, y en el homicidio establecerán las causas determinantes de la muerte. La pericia obra en estos casos como medio subsidiario de la inteligencia del juez para el conocimiento de hechos o circunstancias ya existentes, pero es que escapan a sus conocimientos personales. La peritación es el método o procedimiento utilizado por el perito, la actividad desarrollada por este sobre el objeto de la prueba, percepción, experimentación y deducción, o el objeto mismo, y el peritazgo es el dictamen o el juicio o regla de experiencia indicada, así como el perito es la persona idónea para realizar la peritación. El peritazgo
o lo que ejecuta. De suerte que el peritaje, entendido como peritación, es actividad sensorial o intelectual, y como peritazgo es conclusión. Como peritación es acción de probar, y como peritazgo es evaluación del producto o del producto mismo. Por acá más adelante encuentro lo siguiente. El peritaje como acción de probar, como peritación, es prueba directa, en tanto que como producto de la acción y como evaluación de este producto, como peritazgo, es prueba indirecta. Es decir, que cuando se está frente a lo que se va a examinar es una prueba directa. La conclusión y el peritazgo es una prueba indirecta. Como lo ordinario no es que la actividad del perito se limite a colaborar con el juez como sustituto, como asistente, en la simple percepción, siguiendo la diferenciación de Carneluti, sino que es autónomo en la percepción y deducción, se tiene que fundamentalmente el peritaje es una prueba indirecta. Esta doble naturaleza de la prueba pericial, directa o indirecta, y particularmente su sobresaliente carácter indiciario, hace que, como sucede con las demás pruebas, todas se reducen al indicio, enfocadas con el criterio de prueba penal, partícipe de alguno de los rasgos distintivos que tienen las restantes pruebas. En realidad, y precisamente por esa doble naturaleza como por su carácter indiciario, todas las pruebas tienen algo en común. El perito observa, como lo hace el testigo y el juez; el perito examina, como lo hace el instructor; el perito emite juicios, como lo hace el árbitro; el testigo es examinado y el perito examina, a la vez que es examinado por el juez. Lo que acontece es que las relaciones de causalidad se inciden recíprocamente, que las causas son a la vez efectos y esto a la vez nuevas causas. Las pruebas directas se convierten en indirectas y las indiciarias no se explican sin las directas. Bueno, un punto muy importante. El tema tiene trascendencia porque cuando estaba leyendo aquí sobre el artículo 382, refiere los medios de conocimiento. Así muy rápidamente, el artículo 382 incluye la prueba pericial. Son medios de conocimiento, pero quizás, como dice Carneluti, y afirmaba que el peritaje no es una fuente de prueba, ni auxiliar del juez, sino un medio de integración de la actividad del juez. Efectivamente, esos medios de integridad de la actividad del juez son el testimonio, el documento y la confesión. Se leía eso. Pruebas periciales es un medio de prueba individualizado. Y entonces la prueba pericial no surge de los expertos, sino de hechos que figuran en el proceso, sobre los cuales deben estos practicarle exámenes y reconocimiento ordenados por el juez. He allí un punto importante sobre cuando se discutió la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Ya ha hablado sobre la prueba de referencia, y desde la radicación 25920 del 21 de febrero del 2007 del doctor Javier Zapata Ortiz por el Estadio del Campín, por el asunto ese, desde ahí comenzó esa sentencia vertical en la cual se desarrolla mucha jurisprudencia desde ese entonces, en la que se dice que el examen que pues hace el perito no es una prueba de referencia. Él no va a referir lo que le está diciendo el que va a examinar, no, el que le va a examinar. Por eso en el examen de medicina legal, el perito forense que en un delito sexual se consagra a lo que se llama el anamnesis, o sea, el relato que le da el menor. Él hace la evaluación, observación, y después de esa observación entonces hace sus conclusiones. Por eso es que dice que esos hechos ya figuran en el proceso. Por eso es una prueba indirecta, no es una prueba directa. Será directa, pero en relación con lo que le está manifestando en el momento del examinado, pero será indirecta porque obviamente ya sus conclusiones, y será medio de conocimiento, como dice el 382, porque dentro de ese análisis en conjunto, como establece el artículo 380, criterios de valoración del Código de Procedimiento Penal, es que el juez, dentro de todo ese compendio procesal,
es que entonces entra a hacer su análisis y a determinar, bajo el principio de inmediación también, porque el artículo 379 dice que el juez deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia, y que las pruebas de referencia son admisibles excepcionalmente. Claro, y el artículo 15 y el 16 como principios rectores de la ley 906 dicen que bajo el principio de inmediación entonces el juez, con todo el arsenal procesal que le entre al juicio oral, es que tomará entonces una decisión. De manera que, para concluir, en mi concepto, es válido que pueda entonces entrar al juicio oral el examen psicofisiológico forense, en este caso, no el que aporta el encargado de la ministra de Justicia, naturalmente, sino desde el punto de vista de la defensa, para la pertinencia del artículo 375, para demostrar, o para incluso también, como dice acá el doctor Granados muy claramente, que no solamente como herramientas útiles y efectivas para que tome una decisión, sino no solamente para corroboración para el acusado o los testigos de cargo, pues sirve para contrastar las dos posibles versiones y teorías que se presenten en el juicio, y guía en situaciones en donde no se logran encontrar tantas pruebas, o en donde las que no hay, o en las que donde hay no son idóneas. Bueno, este es un tema que podríamos seguir debatiendo. Dejamos hasta aquí pues. Mi conclusión es que sí, el Código de Procedimiento Penal tiene razón el doctor Jaime Granados en su escrito, tiene razón entonces lo que propuso el magistrado de la Corte Constitucional, tendría valor probatorio para sus intereses. Entonces, bueno, así dejamos aquí que tengan una feliz Navidad, perdón, una feliz Semana Santa, y nos vemos entonces después de Pascuas. Chao.